Bienvenidos a su sesión número 9 de la materia de Elementos de Contabilidad 1 de la Licenciatura en Administración y Comercialización. Vamos a ver en esta ocasión algunos temas más específicos en cuanto a la balanza de comprobación. Recordarán que en sesiones previas ya empezamos a hacer unos movimientos de cargo y abono de registros contables para poder finalizar con lo que vendría siendo la balanza de comprobación y de ahí extraer la información para hacer los estados financieros. Lo que vimos, balance general y estado de resultados. Pero bueno, vamos a repasar un poquito acerca de la sesión pasada. Recordaremos que hemos estado clasificando las cuentas en cuentas de balance y cuentas de resultados. Las cuentas de balance y cuentas de resultados, todos nuestros movimientos los vamos a registrar mediante una T. Esa T se llama T de mayor. Y aunque nosotros a lo mejor no la veamos siempre escrita, siempre tenemos que tenerla en la mente para poder registrar y hacer la contabilidad de nuestro negocio. Nosotros, en base a eso, verificamos que siempre haya un cargo y un abono y que correspondan ambos movimientos. Bueno, vamos a ver un poquito acerca de lo que vimos la clase pasada. Recordaremos que vimos lo que vendría siendo esa T de mayor. Esa T de mayor, dijimos que en la parte de arriba tiene un nombre, el nombre de la cuenta, ya sea caja, bancos, acreedores, proveedores, etc. Vimos también lo que vendría siendo que de este lado, si yo escribo un número, se llama un cargo. Si es de este otro lado, se llama un abono. Vimos que este lado yo lo voy a llamar debe y de este lado lo voy a llamar haber. La suma de cargos van a ser lo que es un movimiento deudor. La suma de abonos va a ser un movimiento acreedor. Las cuentas yo tengo que irlas aumentando y disminuyendo según del lado que le corresponda. Imaginemos o recordemos que tenemos un balance general. El balance general, de este lado tenemos las cuentas de activo, pasivo y capital. Es decir, si yo pongo un movimiento de activo, una cuenta de activo, va a aumentar de este lado y disminuirá de este. Si yo pongo una cuenta de pasivo, aumentará de este lado y disminuirá de este. Una cuenta de capital aumentará de este lado y disminuirá de este. Igual con las cuentas de resultados. Si yo pongo una cuenta de ingresos, aumentará de este lado. Si yo pongo una cuenta de egresos, aumentará de este lado. Y disminuirán en viceversa. ¿Ok? Bueno, entonces vimos eso, lo que vendrían siendo cuentas de balance. Estuvimos viendo las cuentas en específico de bancos, clientes, almacén. Del lado de pasivo vimos proveedores. Del lado del capital vimos capital social. Entonces, vimos también de la parte de resultados, estuvimos viendo algunas otras cuentas, como podrían ser ventas y costo de ventas. Entonces, vamos a empezar a ver un poquito más de otras cuentas que no hemos visto, como gastos de instalación. Gastos de instalación, recordarán que es una cuenta de activo. Y como tal, como es una cuenta de activo, la vamos a localizar de este lado. Es decir, aumentará con cargos y disminuirá con abonos. Entonces, nosotros encontramos que va a aumentar por el registro de los gastos que se necesitan para que el negocio empiece a operar. Por ejemplo, yo necesito pintar mi negocio. Y entonces esa pintura vendría siendo una parte de un gasto de instalación que yo necesito. A lo mejor necesito acondicionar una oficina, necesito poner suelo especial, en otro lado pondré suelo antiderrapante. ¿Sí? Todo lo que yo necesito para que mi negocio empiece a operar, eso sería un gasto de instalación. E inclusive cuando ya esté operando, si yo necesito algunas mejoras a donde estoy para que siga funcionando mi negocio, y es a largo plazo, es decir, que no se van a acabar en este momento, van a ser un gasto de instalación. Por ejemplo, yo necesito a lo mejor una iluminación más en un lado, en una oficina, necesito en una
centro, ¿no? Algo más de iluminación o alguna temperatura especial. Y necesito hacer todos los acondicionamientos necesarios para tener ese lugar de acuerdo a las especificaciones que yo necesito. Por consiguiente, yo necesito hacer unos gastos que los denominaremos gastos de instalación. Es decir, esos gastos en este momento no se van a terminar, van a durar cierto tiempo. Y entonces, por consiguiente, esa inversión la consideraremos como un gasto de instalación. Ahora, ¿cómo se disminuye esa cuenta? Esa cuenta se va disminuyendo de acuerdo al paso del tiempo. Todos los gastos, pues quieran o no, se van deteriorando. Y entonces sufriría un deterioro por paso del tiempo que va disminuyendo la inversión de mi gasto. También yo puedo hacer, por ejemplo, una cancelación. A lo mejor no necesitaba esa iluminación, no necesitaba pintar, etc. Con un simple mantenimiento bastó. Entonces puedo cancelar ese gasto. O a lo mejor no llegué yo con las condiciones con mi acreedor, con mi proveedor que me va a instalar y no lo realizo, ¿no? O a lo mejor el proyecto que yo necesitaba, que yo iba a realizar para hacer ese gasto de instalación, ya no lo voy a hacer. Entonces cancelo ese movimiento, no voy a hacer ese gasto. Entonces, ese movimiento de gastos de instalación se va a disminuir con lo que decimos abonos. Ahora, dijimos que la suma de lo que vendrían siendo mis cargos, toda la suma es el movimiento deudor. La suma de abonos es el movimiento acreedor. ¿Sí? El que esté mayor prevalece y nosotros vamos a poner una diferencia y el número en el lado donde esté mayor. ¿Sí? Y ya será deudor o acreedor el saldo, que en este caso por ser activo deberá de ser deudor. Entonces, vamos a ver la siguiente. Equipo de cómputo. Recordemos que equipo de cómputo es una cuenta de activo. Y como cuenta de activo estará de este lado nuevamente. Es decir, va a necesitar cargos para que esta cuenta aumente. Y por consiguiente, esa cuenta de activo es activo no circulante. Es decir, no lo voy a poder convertir tan fácilmente en dinero. Como no lo voy a convertir tan fácilmente en dinero, nosotros ese activo lo vamos a clasificar en activo fijo o activo no circulante. Vamos a ver, ¿cómo voy a aumentar esa cuenta? La voy a aumentar con cargos y se va a aumentar pues por la compra del equipo de cómputo, porque estoy comprando computadoras, laptops, servidores, etc. ¿Cómo se disminuye? Esa cuenta se va disminuyendo porque el simple activo va desgastándose con el paso del tiempo. Y como se desgasta con el paso del tiempo, pues se disminuye su costo. También se puede ir disminuyendo porque a lo mejor yo vendo esas laptops, ya no me sirven, ya no responden a los requerimientos que yo tengo. Y lo puedo vender y entonces pues puedo recuperar una inversión, ¿no? Yo lo vendo y doy de baja el activo, es decir, lo abono. También por alguna pérdida, puede ser algún robo, etc. Entonces, si ya se perdió, se dio de baja el activo, hay que abonarlo. Entonces, como ven, esa cuenta se carga para aumentar y se disminuye abonando. Nosotros tenemos entonces, igual que nos hemos hecho en ejercicios anteriores, la suma de cargos se llama movimiento deudor. La suma de abonos sería movimiento acreedor. Nuevamente seguimos con la regla. Entonces, vemos otra cuenta de activo, documentos por cobrar. Documentos por cobrar es una cuenta de activo. Y dependiendo el plazo de ese documento, de ese pagaré, de esa letra de cambio, lo puedo clasificar en circulante o no circulante. Circulante a menor de un año, no circulante a más de un año. ¿Ok? Nuevamente, esa cuenta por ser una cuenta de activo se va a aumentar por sus cargos y la vamos a disminuir por abonos. ¿Cómo la voy a aumentar? Pues porque a lo mejor yo hice una venta y no tenía línea crediticia el cliente. Entonces me firmó un pagaré, una letra de cambio y con eso yo estoy
registrando esa deuda, que hay un documento que ampara que me va a pagar. Como me va a pagar, entonces yo tengo que registrar ese movimiento y estaré registrando esa letra. Un documento por cobrar. Tengo el derecho de cobrarlo. Me deben ese dinero. ¿Cómo se disminuye? Por medio de abonos. ¿Y cómo serían? Por medio de los pagos. Es decir, yo estoy cobrando esa letra y voy cancelando ese adeudo que tiene esa persona conmigo. ¿Sí? A lo mejor también hice una rebaja, un descuento, una devolución, etcétera, por alguna venta que realicé. Y pues simplemente pues yo voy descontando, ¿no? Voy abonando. También puede ser, por ejemplo, que esa letra no puede ser pues por alguna venta, sino que simplemente presté dinero a alguna otra persona y me firmó un documento, una letra de cambio, un pagaré, etcétera, que yo también estoy registrando y estoy cargando a documentos por cobrar. Entonces, también se disminuye porque se cancela. Simplemente se cancela el movimiento. Me regresan el dinero, yo regreso mi letra de cambio o mi pagaré, lo regreso porque ya lo cobré, aunque a lo mejor ese dinero me lo regresaron inmediatamente, ¿no? O cuando ya se cubra el plazo, pues ya lo cobro. Bueno, entonces, acuérdense, se aumenta con cargos, se disminuye con abonos. Entonces, quedamos que las cuentas de activo nosotras las vamos a aumentar por medio de cargos y las vamos a disminuir por medio de abonos. Tenemos la suma de cargos, es movimiento deudor, la suma de abonos, movimiento acreedor. Y vamos con una cuenta de pasivo. Vamos a ver lo que sería documentos por pagar. Ahora no estoy yo cobrando ese documento, ese pagaré, al contrario, yo firmé un pagaré y una letra de cambio para obligar y para reconocer de que voy a pagar esa deuda que tengo. Me prestaron dinero, me dieron dinero y yo lo tengo que reiterar. Entonces, como es una cuenta de pasivo, pues ¿cómo voy a registrar ese aumento? Acuérdense que las cuentas de pasivo se aumentan por medio de abonos. Entonces, si yo estoy aumentando esa cuenta por medio de abonos, nosotros vamos a registrar lo que vendría siendo la deuda. Dependiendo el plazo, yo lo estaré registrando en corto o largo plazo, circulante o no circulante. Circulante a menos de un año, no circulante a más de un año. Entonces, yo cargaré cuando esté disminuyendo esa cuenta. ¿Por qué? Porque pues yo le estoy pagando. Cada pago que yo haga va a disminuir esa deuda. Cada descuento, rebaja que yo haga, disminuiré la cuenta. Cada cancelación que yo haga, disminuirá la cuenta. Entonces, cada vez que disminuya mi deuda, yo estaré registrando un cargo y por lo consiguiente la cuenta se verá disminuida. Mi deuda será menor. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tenemos que la suma de cargos vendría siendo un movimiento deudor. La suma de abonos sería un movimiento acreedor. Entonces, tenemos lo que vendría siendo esta cuenta aumenta con abonos y disminuye con cargos. Veamos la siguiente cuenta, por favor, impuestos por pagar. Impuestos por pagar, recordemos que también es una cuenta de pasivo. Esa cuenta de pasivo, impuestos por pagar, por lo regular es a corto plazo. Es decir, el fisco no me va a esperar un año o más de un año para que yo le pague. Entonces, a no ser que sean algunos impuestos por pagar, por algún litigio o por alguna cuestión que tenga un juicio con Hacienda que yo no le quiera pagar y tenga yo un juicio pendiente. Pero esas son cosas muy, muy extraordinarias. Por lo regular es a menos de un año. Y nuevamente recordemos, las cuentas de pasivo, por ser del lado de los abonos, nosotros vamos a aumentar esta cuenta con abonos y la disminuiremos con cargos, ¿ok? Esta cuenta, cada vez que yo registre un pasivo, ¿por qué? Porque estoy reteniendo un impuesto, yo voy a registrar un abono.
Y al final del mes, después del día 17, bueno, en el día 17 del mes siguiente, yo estaré pagando ese dinero a Hacienda. Como lo estoy pagando, nosotros haremos un cargo para disminuirlo. Bueno, entonces, vamos a registrar la suma de cargos, movimiento deudor, la suma de abonos, movimiento acreedor. Igual, entonces recordemos que los abonos yo tengo aumentos, los cargos disminuyó la cuenta. Vamos con la siguiente cuenta, que es una reserva legal. La reserva legal la encontramos del lado de capital y por lo consiguiente esa reserva legal yo la tengo que registrar de acuerdo a la ley. Es el 5% en base a las utilidades que se vayan teniendo. ¿Qué es lo que yo estoy reflejando ahí? Una reserva legal es algo que yo no puedo mover, como un colchón que podríamos tener en la empresa. Por cualquier contingencia, ese colchón yo no lo puedo mover para que las utilidades no se distribuyan inmediatamente como dividendos y la empresa no se descapitalice inmediatamente. Entonces, esa reserva legal es un pequeño colchoncito que la ley me estipula que debo de tener. Nuevamente recordamos, como es una cuenta de capital, yo la voy a aumentar con abonos y la disminuiré con cargos, ¿ok? Entonces, igual que en nuestros casos anteriores, nosotros la suma de cargos vendrían siendo movimiento deudor, la suma de abonos sería movimiento acreedor. En este caso yo aumento con abonos, disminuyo con cargos. Bueno, entonces las cuentas de pasivo y capital recordemos que se van a aumentar con abonos y se disminuirán con cargos. Tenemos lo que vendría siendo la suma de cargos, sí, serían movimiento deudor. La suma de abonos, movimiento acreedor. Vamos a ver ahora cuentas de resultados. Una cuenta de resultados vendría siendo otros gastos. Recordemos que otros gastos son por gastos extraordinarios que tiene la empresa. Es decir, son gastos que no son propios de la misma, extraordinarios, que tienen que hacerse de repente. Por ejemplo, algún donativo, por ejemplo, a la Cruz Roja. La empresa no se dedica a hacer donativos, pero sin embargo es el mes de abril y pues está la colecta de Cruz Roja y la empresa hace un donativo a Cruz Roja. Entonces, ese donativo sería otro gasto. O por ejemplo, nosotros de repente vamos a mudarnos de una oficina a otra. Necesitaremos hacer una mudanza, por consiguiente contrataremos un flete. La empresa no se dedica a contratar fletes. Ni los departamentos, sus operaciones normales son que tengan que contratar un flete para mudarse. Es un gasto extraordinario que a lo mejor sucede cada 10 años, cada 3, 4, no sé. Entonces, como es un gasto extraordinario, nosotros lo vamos a reflejar dentro de otros gastos. Otros gastos que son no inherentes a la empresa, que suceden de vez en cuando. Y como es una cuenta de egresos, recordemos que las cuentas de egresos aumentan con lo que vendrían siendo los cargos y disminuyen con abonos, ¿sí? Porque es una cuenta de gastos, que serían egresos, ¿sí? Entonces, esa cuenta va a aumentar por los gastos que yo realice extraordinariamente. Disminuirá con la cancelación de los gastos que nosotros a lo mejor ya no queremos ese gasto o no lo realizamos y entonces sucede una cancelación. O por simplemente fin de año, acuérdense que se cancelan los gastos para que digamos borrón y cuenta nueva. Empezamos el nuevo año con otros movimientos, con unas cuentas en blanco. Acuérdense que las cuentas de resultados vamos a ver posteriormente que debemos de saldarlas para que sea borrón y cuenta nueva y empezamos otro movimiento. ¿Ok? Otro ejercicio. Entonces dijimos que la suma de cargos, vendría siendo un movimiento deudor. La suma de abonos, movimiento acreedor. Esta cuenta se aumenta con cargos y se disminuye con abonos. Veamos la siguiente cuenta. Vamos a recordar lo que vendrían siendo los egresos.
Entonces, egresos, todas las cuentas de egresos, podría ser costo de ventas, gastos, otros gastos, gastos financieros. Esas cuentas las voy a cargar, están del lado del debe y por consiguiente de ese lado se van a aumentar. Vamos a disminuir la cuenta con abonos, es decir, del lado del haber, y la suma de cargos, movimiento deudor, la suma de abonos, movimiento acreedor. Ahora, vamos a ver otra cuenta de resultados. Vamos con otros productos. Igual que otros gastos, otros productos es un ingreso extraordinario que tiene la empresa. ¿Sí? Algo que no es inherente a las operaciones de la misma, pero que sucede y que a lo mejor tengo un ingreso extra. Es decir, esta cuenta, por ser una cuenta de ingresos, acuérdense que va a aumentar por abonos y disminuye con cargos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, si nosotros vamos a vender un activo, la empresa no se dedica a vender activos, los activos los tiene para hacer uso de ellos, pero de repente sale que lo tengo que vender porque ya no funciona y vamos a comprar otro. Pues para no tenerlo ahí o deshacerme prácticamente de él, pues yo lo vendo. Si lo vendo, vendría siendo un ingreso extraordinario, otro ingreso, otro producto. Entonces, ya que lo vendí, pues registro ese ingreso, ¿sí? Por ejemplo, yo el papel con el que yo tengo que envolver toda mi mercancía, pues en lugar de tirarlo, lo puedo vender, ¿no? Como periódico, como papel, como cartón. Si yo vendo esa envoltura, entonces yo estoy generando un ingreso. La empresa no se dedica a vender envolturas, no se dedica a vender todo con lo que envuelvo mis materiales para venderlos. No, eso no, es un empaque nada más. Pero si yo lo logro vender, pues sería otro ingreso, otro producto. O por ejemplo, la empresa es muy buena vendiendo, vende muy bien. Y otra empresa al ver la venta como es tan buena, le pide que le dé un curso de capacitación a sus vendedores. Oye, dame todas las estrategias que tú utilizas para la venta, porque tú vendes muy bien, eres excelente vendedor, ¿no? Tienes muy buenas estrategias. La empresa no va a decir, no, pues yo no me dedico a hacer cursos, yo no puedo. A lo mejor ella sí se anima y prepara el curso y hace lo que vendría siendo todo un curso de capacitación y cobra ese curso. La empresa no se dedica a hacer cursos de capacitación, pero sin embargo hizo ese curso. Y como ese curso vendría siendo un ingreso extraordinario, sería otro producto. Entonces, ¿cómo lo aumento? Pues con abonos. ¿Cómo lo disminuyó? Pues por la cancelación de ese ingreso. A lo mejor ya no se hizo el curso, la otra empresa ya no se vio tan animada y lo canceló. Si lo canceló, pues tengo que cargarlo. O a lo mejor negocian el curso y ya no vendría siendo de 100 pesos, por ejemplo. Cobraron 80, 70 o los 50. Entonces, si hubo una negociación, hubo un descuento, yo tendría que registrar una disminución, un cargo. Y, por ejemplo, también, acuérdense que esto es una cuenta de resultados y a fin de año tendría que cancelar esa cuenta. Esa cuenta la tendría que cancelar con un cargo, ¿sí? Entonces, nuevamente recordemos, ¿sí? La suma de cargos sería movimiento deudor. La suma de abonos, movimiento acreedor. Esta cuenta que damos que aumenta con cargos, que aumenta con abonos y disminuye con cargos. Entonces, tenemos que las cuentas de ingresos, llámense, por ejemplo, ventas, ¿sí? Otros productos o productos financieros, que todos esos reflejan ingresos, van a aumentar con abonos y disminuirán con cargos. Y la suma de cargos sería movimiento deudor, la suma de abonos, movimiento acreedor. Entonces tenemos lo que vendrían siendo aumentos y disminuciones. Aumentos por medio de abonos y disminuciones por medio de cargos. Entonces, vamos a seguir con la empresa que nosotros empezamos a ver la sesión pasada.
Vamos a darle seguimiento y es con la que vamos a seguir todo nuestro curso. Entonces, la vez pasada empezamos a hacer algunas operaciones del mes de enero. Por cuestión de tiempo no terminamos esas operaciones y vamos a seguirlas en este momento. Vamos a seguir dándole seguimiento a las operaciones del mes de enero. ¿Qué empieza a ver ahorita? Nosotros estamos registrando los sueldos y salarios del departamento de ventas por 25,000 pesos. ¿Qué pasó en este momento? Aparte de esos 25,000 pesos, nosotros retuvimos un impuesto. Ese impuesto fue por 6,000 pesos. Es decir, al empleado no le pagué directamente 25,000 pesos. Tuve que haber disminuido esa cantidad por 6,000 pesos. Entonces, nuevamente, regresamos a ver, lado debe, a ver, es como nosotros hiciéramos una T de mayor. Entonces, acuérdense, nosotros imaginariamente vamos a hacer nuestra T de mayor, del lado del debe y del lado del haber, ¿ok? Entonces, aunque no lo tengamos escrito, vamos a empezar a imaginarnos. Tengamos en mente eso. Entonces, nosotros empezamos primero con lo que sería un sueldo y salario del departamento del departamento de ventas. Recordemos que este es un gasto operativo, es decir, no está relacionado directamente con el producto que estoy vendiendo. Por consiguiente, sería un gasto. Y como lo hace el departamento de ventas, está relacionado directamente con ese departamento. Entonces, sería pagar sueldos y salarios directamente del departamento de gastos de venta. Entonces, por 25,000, yo estoy registrando el total del gasto. Nuevamente, ¿por qué? Porque es lo que yo le voy a realmente a dar al empleado, ¿sí? Pero tengo que registrar esa retención que yo estoy haciendo de esos impuestos por pagar. Por consiguiente, tendría cargo por 25,000 y a la hora del pago yo tendría que disminuir ese pago. ¿Por cuánto lo estoy disminuyendo? Pues por los impuestos por pagar de 6,000. Acuérdense que impuestos por pagar es una cuenta de pasivo y la cuenta de pasivo la voy a aumentar por medio de abonos. Entonces sería impuestos por pagar 6,000 pesos y finalmente el dinero que sale de bancos vendrían siendo 19,000 pesos. Entonces, nuevamente, recordemos, a ver, sería el gasto registrarlo por su totalidad, 25,000 pesos. Pero esos 25,000 llevan una retención que vendrían siendo impuestos por pagar de 6,000. Finalmente salen de banco 19,000. Y le ponemos una breve descripción de este movimiento. Veamos el siguiente. Es el asiento número 8. Este asiento número 8 nos está diciendo que se tuvieron que pagar unos gastos ante notario para que se hicieran todos los trámites para que mi empresa empezara a funcionar. Entonces yo necesité pagar 5,000 pesos, de los cuales tuve que hacer una retención del 10%. Entonces, por consiguiente, nuevamente empezamos a hacer debe y haber, ¿sí? Nuestra T de mayor imaginaria. Empezamos con gastos de organización. Gastos de organización, recordemos que es una cuenta de activo y por consiguiente aumenta con cargos. Y esos cargos van a ser por 5,000 pesos. Nuevamente, al hacer el pago, yo tengo que registrar un impuesto que estoy reteniendo del 10%, por lo tanto son de 500 pesos. No voy a pagar 5,000 pesos, voy a pagar 5,000 menos el impuesto. Impuestos por pagar es una cuenta de pasivo que voy a aumentar con lo que vendría siendo abonos. Y ese abono sería de 500 pesos. Finalmente, salen de banco 4,500 pesos. Entonces, del banco nos salen 5,000, salen a más 4,500. Tenemos cargo por 5,000 pesos a gastos de organización y abono a impuestos por pagar 500 y bancos 4,500. Tengo nuevamente mi equilibrio, mi paridad, ¿sí? Acuérdense, debe de haber los mismos cargos que los mismos abonos, la misma suma. Entonces,
queda sumado 5,000 contra 5,000. Ahora yo tendré que poner solamente una breve descripción acerca del registro que acabo de poner, ¿sí? Servicios ante notario público por el acta constitutiva de la empresa. Vamos con el siguiente asiento. El siguiente asiento es una compra de artículos de 300,000 pesos, las cuales pagamos el 50% con efectivo y el restante se utiliza una línea crediticia. Además, tuvimos que pagar 600 pesos por los fletes que llevamos la mercancía a nuestro almacén. Entonces, nuevamente empezamos con el debe y el haber, ¿ok? Empezamos. La mercancía entraría prácticamente a nuestro almacén. Por consiguiente, estaríamos haciendo un cargo. Y en el lado del banco haríamos nosotros el pago. Dijimos que el pago es el 50% y el otro 50% lo quedaríamos a deber. Por lo tanto, haríamos banco salida de 150 pesos. Contra proveedores, ¿por qué? Porque estoy comprando mercancía que es para mi almacén, de 150,000 pesos. Al registro, el flete o el pago que tuve que hacer para el traslado de las mercancías al almacén de 600 pesos y registro la salida de ese dinero de bancos de 600 pesos. Entonces, fíjense bien, tenemos cargos por 300,600 pesos, abonos por 300,600 pesos. Nuevamente pongo una breve descripción acerca de la cuenta que estoy realizando, del registro, compra de mercancías y pago del flete correspondiente. Vamos con el siguiente asiento, es el asiento número 10. En este caso estoy devolviendo mercancías. La compra que yo realicé, devolví mercancías por 1,500 pesos. Por lo cual mi adeudo va a ser menos, le debo menos a mis proveedores. Nuevamente empezamos con el debe y el haber. Empezamos. Proveedores, yo registro la disminución. Acuérdense que proveedores es una cuenta de pasivo y se ve disminuido por medio de cargos. Entonces son los 1,500 pesos contra lo que vendría siendo almacén. ¿Por qué? Porque mi mercancía ya está costando menos, mi mercancía que tengo en el almacén. Y nuevamente registro mi concepto, devolución sobre compra. Vamos con el siguiente asiento. El siguiente asiento, ya lo hemos visto también, es una venta que estamos realizando. Esa venta es de 100,000 pesos. Para nosotros vendría siendo el 50% del costo de ventas y solamente de esos 100,000 pesos me están pagando la mitad, el 50%, y por el otro 50% otorgamos crédito. Entonces, nuevamente empezamos con la cuenta de bancos. Bancos está entrando dinero que sería la mitad de la venta de 50,000 pesos. La otra mitad se queda del lado de clientes, que es el adeudo que tiene el cliente hacia mí. Ahora, la siguiente registramos la venta por 100,000 y ahí tenemos cargo por 100,000, abono por 100,000. Pero ahora vamos a registrar el costo de ventas. El costo de ventas es la mitad, serían 50,000. Y como yo registro ese costo, tengo que registrar la salida de almacén. La salida de almacén sería por otros 50,000 pesos. Y con esto yo estaría registrando pues, un breve concepto de lo que sería la venta de la factura número 3 de mercancías. Vamos con el siguiente movimiento. El siguiente movimiento es una devolución, es decir, de la venta que realicé en el asiento número 11, me están devolviendo mercancía. Entonces, nosotros hacemos nuevamente debe y haber, nuestra T imaginaria, y recordemos que las ventas, para disminuirlas, las estaríamos cargando. Y nosotros estaríamos cargando los 20,000. Como mi costo de ventas es el 50% de la operación, entonces yo estaría registrando el costo o la entrada de almacén por 10,000 pesos. Clientes, mi cliente me debe menos y me debe todo lo que me regresó, los 20,000 pesos. Y mi costo de venta se ve disminuido también por el 50%, que serían 10,000. Entonces tenemos cargos por 30,000 y abonos por 30,000. Entonces lo tenemos nuevamente cuadrado. Y ponemos una breve descripción del registro de la operación. Descuento sobre ventas de la factura número 3.
Luego seguimos con la siguiente operación y el cliente de la operación nos paga lo que nos adeuda, con lo cual le otorgamos una rebaja por pronto pago de 200 pesos y esa cantidad va a quedar a favor para sus siguientes operaciones. Las ocuparemos nosotros en sesiones posteriores ese adeudo. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vuelta debe y haber. Entra el dinero a bancos porque nos está pagando la cantidad de 30,000 pesos. Por consiguiente, el adeudo con el cliente sería de 30,000. Nosotros vemos disminuida la venta. ¿Por qué? Porque fue un descuento por pronto pago, con lo cual disminuimos la venta. Y esa disminución sería de 200 pesos. Y como no puedo ponerle clientes, ¿por qué? Porque ese dinero yo lo quedé a deber, utilizo la cuenta de acreedores. ¿Por qué? Porque es un dinero que yo le debo a mi cliente. Yo lo debo. Tengo que reconocer esa deuda. Y esa deuda vendría siendo un acreedor. Y ese acreedor sería 200 pesos. Recordemos ese importe porque lo vamos a ocupar para futuras ocasiones. Vamos con el siguiente. Sería el asiento número 14. Y en este caso yo le estoy pagando a un contador para que me haga los servicios de administración. Como es una empresa de nueva creación, es una empresa chiquita, nosotros no tenemos mucho volumen de operaciones, por lo cual nosotros le vamos a pagar 1,000 pesos mensuales. Y de esos 1,000 pesos le estaremos haciendo una retención del 10% de impuestos por pagar. Entonces, nuevamente debe y haber. Y como ese es un gasto inherente a la administración del negocio, sería referente al gasto de administración, ¿sí? En específico, honorarios. Y tengo que registrar todo el gasto que serían los 1,000 pesos. A la hora de pagar, estaría registrando la retención. Y esa retención sería del 10%, que serían 100 pesos. Finalmente, salen de banco solamente 900 pesos. Ajá, y ahí tenemos la breve descripción del concepto. La siguiente, el asiento número 15. Nosotros tenemos que contratar los servicios de un técnico porque vamos a empezar a utilizar computadoras en mi oficina. Por consiguiente, yo le voy a pagar 12,000 pesos, ¿sí? Pero no los voy a pagar ahorita. Yo contrato al cliente, al técnico, y ese técnico me va a brindar el servicio, me va a dar crédito y yo lo voy a pagar a principios del siguiente mes. Entonces, esos 12,000 pesos tengo que registrarlos. ¿Por qué? Porque yo ya sé que ese pago se va a tener que realizar, aunque no lo haga en este momento, ¿sí? Acuérdense de que hay un principio de contabilidad y hay una norma de información financiera que nos dice que los gastos cuando se estén realizando yo los tengo que registrar, aunque no se estén pagando. Yo tengo que provisionar, llamamos, ese gasto. ¿Ok? Entonces tenemos nuevamente debe y haber y tenemos lo que vendría siendo un gasto de instalación, porque esos serían todos los contactos necesarios para que las máquinas funcionen. Y hago ese gasto de instalación por 12,000 pesos, que vendrían siendo todo el total. Contra acreedores, que yo voy a deber ese dinero hasta el próximo mes que yo le estaría pagando por 12,000 pesos. Y el registro, lo que vendría siendo registro por conceptos de cableado. ¿Ok? Seguimos con la siguiente operación. En esta operación yo estoy comprando 2 computadoras. Esas 2 computadoras van a tener un costo de 20,000 pesos, lo cual lo voy a pagar a 12 meses sin interés. Entonces, yo tengo que registrarlo nuevamente ese activo que estoy comprando, aunque no lo esté pagando en este momento. Nuevamente, registro esa operación aunque lo pague posteriormente. Acuérdense, las operaciones se tienen que registrar en el momento que sucedan, no en el momento que las pago. Entonces, tengo un equipo de cómputo que vendría siendo parte de mi activo fijo o activo no circulante por 20,000 pesos. Recordemos que las cuentas de activo se aumentan con cargos y nuevamente registro esa deuda que tengo con un acreedor. Ese acreedor debo 20,000 pesos, lo cual estaríamos registrándole. Acreedores, acuérdense que es una cuenta de pasivo y por lo cual estaría aumentando con un abono. Pongo el breve concepto que sería la adquisición de 2 computadoras a crédito.
Vamos a recordar ahora todos nuestros asientos. Vamos a ir uno por uno. Primero, yo tengo el registro de los gastos de venta, que serían en específico sueldos y salarios. Cargué 25,000, abono a impuestos por pagar por 6,000 porque estoy reteniendo ese impuesto y abono a bancos por 19,000. Seguimos con la número 8. Vendrían siendo gastos de organización. ¿Recuerdan? Pagué al notario porque me constituyera mi sociedad para que le empezara a organizar. Entonces serían lo que vendrían siendo 5,000 pesos. Esos 5,000 pesos le retuve un 10% de impuesto, con lo cual serían 500 pesos. Y al final salen de bancos solamente la diferencia, 5,000 menos 500, 4,500. Y ahí tengo cargo a gastos de organización por 5,000, abono a impuestos por pagar por 500 y bancos por otros 500. Nuevamente sigo con la 9. Almacén. Entra mi mercancía al almacén con un cargo de 300,000 pesos. Y yo registro la deuda que tengo con mis proveedores por 150,000 y salen de banco 150,000. Entonces tengo cargo de 300,000 con abono a bancos de 150,000 y proveedores de 150,000. Tengo mi equilibrio, 300,000 y 300,000. Luego vamos con la siguiente. Almacén. Registro los 600 que tuve que pagar por fletes y registro la salida del flete de bancos. Siguiente serían abono 1,500 almacén y abono y cargo 1,500 a proveedores. Es decir, yo le debo menos a mis proveedores. Mis proveedores se ven afectados porque yo regresé mercancía y estoy dando la salida de almacén por medio de un abono. Acuérdense que almacén se disminuye por medio de abonos y proveedores lo estaría disminuyendo por medio de un cargo. Vamos con la siguiente, el número 11. El número de 11 es una venta, la cual estoy registrando como un abono a ventas por 100,000. Y tengo lo que vendría siendo la entrada de bancos por 50,000 y la entrada de clientes por otros 50,000. Entonces tengo lo que vendría siendo abono a ventas por 100,000, cargo a bancos por 50,000 y cargo a clientes por 50,000. No hay que olvidar que en toda venta yo tengo que registrar mi costo. ¿Cuánto me está costando a mi mercancía? Me está costando el 50%. Por lo consiguiente, cargo a costos de venta 50,000 y posteriormente abono a almacén. ¿Para qué? Para registrar que la mercancía está saliendo. Sí, agarré mi mercancía y la di al cliente que se la estoy vendiendo. Entonces tengo que registrar esa salida de almacén. Posteriormente, yo estoy registrando una devolución sobre venta. Es decir, la venta que realicé me están regresando 20,000 pesos. Por consiguiente, tengo que verse afectado clientes. Clientes los disminuyo por medio de un abono. Ese abono vendría siendo de 20,000 pesos. Y no hay que olvidar que hay que registrar el 50% de esa devolución porque es lo que me está costando a mí. El 50% del costo de ventas. Aumenta almacén, por lo consiguiente tengo un cargo de 10,000. Y disminuye mi costo de ventas. Mi costo de ventas, como es una cuenta de egresos, yo la estaré disminuyendo por medio de abonos. Entonces tenemos aquí costo de ventas, el cual se estaría aumentando con cargos y se estaría disminuyendo con abonos. Nuevamente vamos con la siguiente, la número 13. La número 13 está entrando 30,000 pesos a bancos, está aumentando porque mis clientes me están pagando. Entonces mis clientes me deben menos, por lo consiguiente sería cargo a bancos por 30,000, que es la entrada de dinero, con abono a clientes de 30,000, que es la disminución de la deuda que tienen mis clientes. Vamos con la número 13, vendría siendo una disminución o una rebaja que le hice a mi cliente de 200 pesos y acreedores se ve afectado aumentando ese adeudo por 200 pesos.
Vamos con la siguiente, vendrían siendo gastos de administración. Esos gastos de administración sería el pago del contador por 1,000 pesos, los cuales se ven afectando por un cargo de 1,000 pesos. Y bancos solamente estarían saliendo 900 pesos. ¿Por qué? Porque tengo un impuestos por pagar de 100 pesos, que vendría siendo también un abono. Entonces, tengo cuadrada mi operación. Cargo por 1,000 pesos, abono impuestos por pagar de 100 y bancos por 900, lo cual me darían 1,000 y 1,000. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Sería acreedores. Acreedores, gastos de instalación, perdón. Gastos de instalación tengo lo que vendrían siendo el registro del cableado. El cableado para las computadoras sería un cargo por 12,000 pesos, los cuales quedo a deber, es decir, no los voy a pagar en este momento. Entonces registro mi adeudo con acreedores. Vamos con la siguiente, la número 16, que sería la última, y registro la compra de las 2 computadoras. Las 2 computadoras sería un cargo a equipo de cómputo. Recordemos que equipo de cómputo es una cuenta de activo no circulante, por lo cual activo no circulante se ven aumentado con lo que vendrían siendo cargos. Un cargo de 20,000 pesos. Y acreedores, ¿sí?, se ve afectado con lo que vendría siendo un abono. Cargo por 20,000, abono por 20,000. Cargo 20,000 equipo de cómputo, abono acreedores 20,000. ¿Ok? Y ya tenemos todas nuestras operaciones. Vamos a sacar lo que vendrían siendo la suma de movimientos. Entonces, empezamos con bancos. Bancos, nuestra suma de cargos serían 80,000, nuestra suma de abonos serían 175,000. En este caso, no voy a sacar saldos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un saldo previo. Ese saldo previo lo tengo del ejercicio anterior. La sesión pasada recordarán que empezamos a hacer las primeras operaciones. Por consiguiente, yo ya tengo un saldo previo que no estoy considerando en este momento. Vamos a sacar solamente suma de movimientos. Posteriormente, dentro de la balanza de comprobación, haremos ya la obtención del saldo final. Ahorita solamente nos quedamos con suma de movimientos. Entonces, tenemos la siguiente. Gastos de venta serían 25,000 porque solamente tengo 1. Impuestos por pagar sería la suma de abonos, serían 600 más 500 más 100, serían 6,600. Luego, la siguiente. Almacén. Suma de cargos, que serían 310,600, suma de abonos por 51,500. Luego la siguiente, ventas. En este caso, ventas, lo estoy sumando todos mis cargos. Cargos por 20,200, abonos por 100,000. Luego, la siguiente cuenta, clientes. Clientes estaría cargo por 50,000, abono por 50,000. ¿Ok? Acuérdense de no sacar en este momento saldos. El costo de ventas tengo lo que vendrían siendo cargo por 50,000, abono por 10,000. ¿Ok? Luego la siguiente, proveedores. Tenemos cargos por 1,500 y abonos por 150,000. Acreedores. Tenemos lo que vendría siendo abonos. Abonos la suma 32,200. Gastos de organización, la suma serían 5,000 y gastos de administración 1,000 pesos. Finalmente tenemos las otras 2 cuentas, serían gastos de instalación, nuestro movimiento de 12,000 y equipo de cómputo por 20,000. Vamos a hacer ahora nuestra balanza de comprobación. Recuerden, siempre tenemos que empezar con el título, nombre de la empresa y fecha. Tenemos balanza de comprobación al 31 de enero del 2008. Empezamos con saldo inicial. El saldo inicial vamos a obtenerlo por medio de lo que yo dejé en la vez pasada. Eso vendrían siendo bancos, el ejercicio pasado, la sesión pasada, terminamos con un saldo final de 275,100, con lo cual ese vendría siendo nuestro saldo inicial. El saldo final que dejamos, ahora le vamos a sumar los movimientos que tenemos en este caso. Bancos,
tenemos movimiento deudor de 80,000, movimiento acreedor la suma de 175,000. Entonces, el saldo inicial que tengo de 275,100, le voy a sumar el movimiento deudor de 80,000 y le restaré los 175,000, obteniendo un saldo final deudor de 180,100. La siguiente, clientes, tengo un saldo inicial de 75,000. Tengo movimientos ambos por 50,000. Entonces nuestro saldo final sería de 75,000. Documentos por cobrar, en este caso serían 0. Almacén, nuestro saldo inicial desde 24,900. Nuestros movimientos sería al final un saldo deudor de 284,000. Finalmente, equipo de transporte, tenemos 250,000, lo cual no tuvo afectación, yo le estaría pasando. Equipo de cómputo, tenemos la compra de las 2 computadoras, con lo cual tenemos 20,000 como saldo deudor. Gastos de instalación tuvimos 12,000, por lo que vendría siendo el instalado para el cableado de las computadoras. Y entonces nuestro saldo deudor serían 12,000. Igual, tenemos gastos de organización 5,000. Proveedores, nuestros proveedores tenemos movimientos por 1,500 y 150,000, con lo cual me estaría dando un saldo acreedor de 148,500. Acreedores, en este caso tenemos 32,200 que estaría yo pasando como saldo. Documentos por pagar, 6,600, lo cual estaría pasando como saldo acreedor. Impuestos por pagar serían 6,600. Capital contable, nuestro capital en inicio de operaciones serían 450,000, lo cual estaría pasando como 450,000. Sumo, y en este caso no cuadrarían sumas. ¿Por qué? Porque me faltan mis ingresos y mis egresos. Entonces, esas sumas yo los estaría pasando a la siguiente hoja. Por cuestión de espacio tuve que cortarla para la siguiente página. Ustedes pueden hacerlo todo en una misma hoja para que no tengan este problema. Entonces, tenemos ingresos, las ventas. Tuve yo un saldo inicial que dejé la vez pasada de 350,000, más menos los movimientos que tuve, en este caso menos deudor, más acreedor, entonces me daría 429,800. Costo de ventas, yo dejé 175,000 la vez pasada y hoy tengo que sumar un movimiento deudor de 50,000 menos 10,000 de movimiento acreedor y al final me estarían dando 215,000 de saldo deudor. Gastos de administración, yo tuve movimientos de 1,000 pesos por el gasto de pagar el contador y los gastos de venta yo tuve 25,000 pesos por los sueldos y salarios. Al final tendría que registrarlo. Y ya vemos que ahorita, considerando los parciales, lo que yo tuve en la hoja pasada, ya me estaría cuadrando mis sumas. No tendría ningún problema. Entonces, acuérdense que la balanza de comprobación, ese es su objetivo, que las sumas cuadren, que no tenga diferencia, que todos mis cargos correspondan a mis abonos. Es decir, que el saldo inicial sean las sumas iguales, el saldo final sean las sumas finales. Igual mis movimientos. Entonces, ahora es su turno de ustedes. Van a tener que realizar un ejercicio en el cual van a seguir con la misma empresa que tuvieron la vez pasada. Vamos a seguir trabajando con la misma empresa. En este caso es Amanecer Prematuro. Esa empresa de Amanecer Prematuro van a hacer ustedes ahora los movimientos. Son 10 movimientos que son de cargo y abono. Recuerden que las sumas de cargo deben de ser las mismas de abono. Chequen eso para que no tengan diferencias en su ejercicio. Posteriormente que hagan los ejercicios del registro de cargo y abono de los asientos de diario, tienen que pasar esos movimientos a auxiliares o T de mayor. Utilizando esas T de mayor van a obtener lo que son los movimientos. Posteriormente van a tener que utilizar la balanza de comprobación que terminaron la sesión pasada. Esa balanza de comprobación que terminaron la sesión pasada
Los saldos finales van a ser los saldos iniciales de esta vez, más los movimientos que tuvieron en esta ocasión tendrán los saldos finales. Espero que no tengan dudas. De todos modos, consulten a su tutor y cualquier duda no se queden con ella, aclárenla inmediatamente. Realicen su actividad y mándenla a su correo electrónico correspondiente. No me queda más que agradecerles el tiempo que han prestado atención y esperando puedan realizar su actividad sin ningún problema.